Realmente resulta un reto después de mi tocayo y bueno, las otras presencias que vamos a tener, entre ellas las de Cuauhtémoc, más otros expertos que estarán aquí con ustedes. Yo, como verán en el currículum, además de ser viejito, soy un simple abogado, venido promotor cultural, y básicamente me interesa buscar dejar clara una idea central en esta charla. Es dentro del nuevo contexto del mundo contemporáneo y en términos de democracia y de globalización, ¿cuál es el sentido de la educación artística? ¿Cuál es el sentido de la expresión artística en este mundo contemporáneo? Y lo segundo es darles a ustedes elementos muy prácticos, muy reales, que nos explican un poco cómo hemos construido esta visión de lo cultural de nuestro país y qué áreas de oportunidad hay, qué clavos, qué armillas hay para colgarnos, para poder desarrollar una noción de cultura, un concepto de cultura, políticas culturales, que me parece que van a corresponder un poco más al paradigma que estamos viendo emerger. Desafortunadamente no tenemos mucha visibilidad en el cañón, un poco en las pantallas. Suplico su comprensión. Yo pienso que ya en la tarde se habrá resuelto de mejor manera esto. Y bueno, vamos a buscar donde no se vea, leerles y tratar de esta manera de transmitirles esta información. Lo primero es, yo creo que el gran problema que estamos viviendo en el siglo XXI, en este inicio del siglo XXI, es cómo nos estamos representando, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos en México, qué imagen de nosotros mismos estamos transmitiendo al exterior. Y no nada más es una cuestión egótica, sino cómo nos vemos es cómo nos relacionamos, desde qué posición nos relacionamos y qué sentido producimos. Entonces, un poco en una selección caprichosa, no curatorial antes de que Cuauhtémoc me regañe, hay algunas imágenes de cómo nos vemos que me parecen muy evidentes. A ver si alcanzo a probar esto. Bueno, ahí a lo lejos se alcanza a ver un mercado de artesanías con el típico huipil, el sombrero de charro que no puede faltar, y que uno se sube al avión y dice: ¿y ahora dónde pongo esta cosa? Todos los jóvenes, ¿no? Algunas bolsitas, imágenes de la Virgen de Guadalupe, farolitos de hierro forjado, hamacas, bastoncitos de madera. Es muy bonita toda esta bonita artesanía junto al Burger King. ¿Qué les puedo decir? Esta es una bonita imagen de Tijuana. Y menciono que es de Tijuana porque aparentemente pensamos en centros turísticos, pero también son nuestros principales puntos de contacto en diálogo con el exterior. Por Tijuana hay 50 a 60 millones de cruces al año que apropian esta representación de nosotros mismos. Cancún es el principal puerto de entrada de los turistas a nuestro país, y lo que les vendemos ahí como artesanía, pues finalmente termina siendo la representación de lo propio que estas personas se llevan. Es una representación posible de la familia, ¿verdad? Y esto es una representación posible de la infancia, ¿no? Es una muchacha haciendo belly dance a sus 6 años, ¿no? Este es el próximo reality
de TV Azteca, donde van a conjuntar por primera vez en la historia al travieso Arce, a Juanito, a una ciclista que ahorita no me acuerdo su nombre, y a la edecán del IFE. Esta es una representación posible de lo político. Secretario de Educación, agradablemente abrazado por la Beata de Orozco, así se llama, ¿no? Juanito y la famosa edecán del IFE. Estas son algunas de las bonitas obras exhibidas en Maco. Yo no las entiendo. Simplemente las pongo a su consideración como autorrepresentación, pues. ¿Qué vemos en nuestros espejos? ¿Qué vemos en nuestros espejos? Y esta es la gran pregunta. En las semanas pasadas, con Luis Miguel Úsuga, que viene mañana, estuvimos dando un seminario de cultura y seguridad pública. Ya lo hablará él mañana, pero el gran problema que se enfrentó en Medellín fue una autorrepresentación como corruptos, incapaces, sicarios, marginales, la escoria de ese tiempo, como diría Alonso Salazar, que no habían nacido para semillas. Es decir, los jóvenes de esa época sabían y se autorrepresentaban como de vida corta, como que no iban a trascender, como que no habían nacido para semilla. Y desde luego, pues, como incapaces de construir una noción de futuro distinto. ¿Qué tanto nosotros nos representamos como marginales, como incapaces de construir instituciones confiables, como corruptos, que finalmente es una forma de autorrepresentación que tiene referentes culturales? No digo que no haya nociones de realidad, pero hay interpretaciones de esas realidades. Y esas construcciones sociales de la realidad son en gran parte lo que construye, lo que se expresa en nuestras representaciones. Lejos de la bucólica imagen de Fernando Soler o de Pepe Toro, hoy en esta encuesta, publicada en febrero en Exos, nos dice que el 90% de los mexicanos confía en que puede cambiar su propia vida. El 81% de los mexicanos dicen que antes que el país está mi familia. Los mexicanos tienen cultura de triunfadores, un 67%. Ya no es el México del siglo XX que se autorrepresentaba como la voz de la América Latina desde México. Ahora somos, nos vemos y nos percibimos con esta autorrepresentación y con estas capacidades y habilidades. Un poco para explicar esto de manera más fácil, quiero ponerles un breve video de unos minutos que da cuenta de esta situación. No podemos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas. Curtis Johnson. En el sector de la industria, innovar supone mejorar continuamente los productos con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe con el paradigma anterior.
Se trata de una innovación disruptiva, algo que obliga a la industria a cambiar sus esquemas y a adaptarse para no morir. Curtis Johnson, consultor educativo, le explica a Punset que la educación está viviendo un proceso de innovación disruptiva que, con apoyo de las plataformas digitales, revolucionará la manera de aprender en las aulas. Durante los últimos 10 o 20 años, en casi todo el mundo, el sector educativo ha dejado de centrarse en el acceso y ha pasado a centrarse en la expectativa, la de que todos los jóvenes tienen que prepararse para la economía y la sociedad que intentamos forjar. Mi hipótesis es que no podremos lograrlo. No podremos superar ese desafío con el modelo tradicional en las aulas. Es logísticamente imposible y financieramente insostenible. La buena noticia es que la plataforma tecnológica de la que disponemos hoy en día sí nos permite hacerlo, y además de formas inconcebibles en el pasado. Cart, me gustaría que los telespectadores entendieran lo que significa innovación disruptiva. La idea más arraigada es que la innovación es cualquier cosa menos disruptiva. Pero ahora llegas tú y nos dices que si queremos hacer algo nuevo, algo útil en el ámbito de la educación, debemos optar por la innovación disruptiva. Sí, es sorprendente y fundamental. Ante la palabra innovación, se suele reaccionar como si fuera un mero sinónimo de mejora, de algo que se perfecciona cada vez más. Así es como lo vemos más a menudo. Constatamos que con la mayoría de productos y servicios, a quienes nos los proporcionan, les conviene mejorarlos continuamente para que nos gusten más y los compremos más. Podemos pensar aquí en los productos. Durante mucho tiempo, las cámaras fotográficas no pararon de mejorar. Cada vez eran más interesantes, tenían más capacidad. Las películas fotográficas eran de grano más fino, más coloridas y con más resolución. Si esperabas un año o dos, podías comprarte una cámara nueva que superaba con creces la anterior. Sin embargo, en algún momento, cuando la ciencia encontró la manera de sustituir los carretes por la imagen digital, de repente, todos los que invertían en mejorar cámaras analógicas, que era una forma de innovación continua, Y que iban mejorando. sí. Bueno, pues de repente se vieron trastocados por las cámaras digitales. Que eran muy malas al comienzo. Hasta el punto de que es muy difícil encontrar un sitio para comprar carretes en la actualidad. Este es un ejemplo de innovación disruptiva. Se podría decir que lo mismo que pasó con las cámaras analógicas sucedió con la música. Me refiero a que la industria musical, como la entendíamos tradicionalmente, trabajaba para que los soportes, los medios en los que se ofrecía la música mejoraran todo el rato. El disco compacto era infinitamente mejor que los antiguos discos en vinilo. Es cierto, ya. Pero luego Apple, imagino, y otras empresas comprendieron que incluso si el sonido no era tan perfecto como el de un magnífico CD, la modularidad de poder comprar una canción por $1, sumada a la portabilidad de poder tenerla en varios soportes cómodos y fáciles de transportar, era algo que podía arrasar con todas esas décadas de innovación continua, de mejora incremental continua. Fantástico. Y eso puso patas arriba toda la industria musical. La tesis de nuestro libro es que deberíamos mantenernos atentos porque lo mismo está sucediendo en la industria educativa. Lo primero con lo que nos encontramos, por supuesto, es que la gente no está acostumbrada a pensar que las escuelas formen parte de una industria o sector. Como mucho creen que son simplemente otro servicio público básico.
Los libros. Algunos estuvieron malditos, otros ocultaron secretos o sirvieron para difundir conspiraciones y promover desde sus páginas ideas y revoluciones. O sencillamente nos hicieron disfrutar de un buen rato. Estamos tan habituados a ellos que no nos damos cuenta de que la invención de la imprenta y el libro fue tal vez la innovación disruptiva más importante de la historia de la humanidad. La imprenta rompió con el monopolio del conocimiento, que estaba en manos de unos pocos, generalizando el uso de la lengua escrita y la lectura gracias a un sistema de copia barato y rápido, que aún sigue evolucionando. El hombre es capaz de modificar su entorno introduciendo innovaciones artificiales, que transforman nuestra forma de interactuar con los demás. El motor de vapor, por ejemplo, trajo consigo la revolución industrial. La aeronáutica rompió los límites de nuestra capacidad física. El telégrafo, el teléfono o Internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos e interactuar con un grupo social mucho más extenso del que nos es habitual. El surgimiento de estas grandes innovaciones disruptivas dan forma a nuestra economía, política, cultura y educación. Especialmente en este último sector comienza ahora a sentirse con fuerza la disrupción innovadora de las nuevas tecnologías. Los modelos anteriores pervivirán, al menos por un tiempo, pero el futuro es siempre inesperado y el cambio algo imparable. Cuando presento todos los ejemplos de innovación disruptiva, mis interlocutores me escuchan atentamente y luego casi siempre me dicen, o si no lo dicen, lo piensan: muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la escuela? Evidentemente son videos que son fácilmente localizables en la red. Él es Eduardo Poncet, tiene un programa de divulgación científica que se llama Redes y que pone constantemente referencias científicas, algo que valdría mucho la pena comentar, pero que no nos da tiempo. Por ejemplo, es la neuroplasticidad, todo el proceso que ahora nos dice que mientras pensábamos que a los 6 años nos habían vendido la idea de que ya nuestro cerebro estaba totalmente formado y ya no había para dónde, hoy queda demostrado que a través de estímulos externos puede haber una modificación de las habilidades, de las capacidades, de las conexiones del propio cerebro. Incluso hay quien dice que en algunos años vamos a poder diseñar genéticamente conexiones que den mayores habilidades en determinados campos. Ok. Como vemos, estos cambios, un poco más allá de incrementar la velocidad de circulación y los territorios por donde circula la información, lo que han traído han sido procesos disruptivos. En los 90, Francis Fukuyama habló del fin de la historia y muchos lo representaron como la posibilidad de que la gran piedrota estallara, de que se acabara la población del mundo. Y un poco lo que él quería decir, según mi interpretación, es que se acababa la historia porque a la caída del muro de Berlín se había roto una bipolaridad que explicaba el mundo y que a partir de ahí esa forma de explicar el mundo dejaba de tener vigencia. Ya no había un mundo bipolar, ya no nos podíamos explicar en términos de buenos y malos dependiendo del lugar donde estábamos. Ya no nos podíamos explicar en una síntesis que destruía a las partes, sino entramos en una nueva dinámica. Cuando aparentemente había triunfado un modelo de relación que pretendía establecer relaciones únicas a escala global, vimos a emerger la diversidad cultural que estaba detrás de esta polaridad. Y empezaron a salir los yugoslavos y los chechenios y las culturas orientales, la árabe, la japonesa, la china, y nos empezamos a dar cuenta que este mundo era mucho más diverso de lo que pensábamos, y la conectividad también hizo relacionarse a la diversidad y generar creatividad.
generar muchas maneras de estar en el mundo. Y el problema que nos enfrentamos ahora es cómo organizar esta interconexión e interactividad de la diversidad. Las anteriores narrativas ya no explican, ya no construyen mapas del mundo. Nos podemos desgastar, podemos discutir, podemos comentar horas sobre cómo tomar mejores fotos analógicas con un rollo de película. Pero eso ya no nos explica cómo funcionan ahora las nuevas tecnologías, cómo nos relacionamos a partir de las imágenes digitales, cómo construimos visiones del mundo de manera prácticamente instantánea. Porque hoy no solo cambió el formato de la fotografía, hoy todo mundo puede estar dialogando con cualquier persona en el otro extremo del mundo y decirle dónde está, qué está haciendo y mandarle una imagen para representarlo. No es explicarle cómo es el vestido que le voy a comprar a mi hijada ahora que vaya a España a celebrar el bautizo, sino es decirle, oye, ¿te gusta? Aquí hay una foto. Y yo estoy en Aguascalientes y ella está en Madrid. Y eso nos da una interacción y construye nociones de identidad de una manera distinta de la que se hacía antes de este cambio de paradigma. Y estamos viendo formas de producción de conocimiento totalmente distintas. Mientras en la Edad Media la competitividad estaba dada, estoy hablando en términos generales, en razón del tiempo, por la acumulación de materias primas, de oro, de plata, de trigo, de maíz. En la época de la Revolución Industrial, la competitividad estaba dada por la capacidad industrial que yo tenía para transformar esas materias primas. Hoy la competitividad está dada por nuestra capacidad para atraer, conservar, reformular y hacer circular el conocimiento. Ese es el nuevo paradigma. ¿Y qué posición tiene la educación artística en esta perspectiva? Bueno, mientras anteriormente la idea de la expresión artística, al igual que de los centros productores de conocimiento y de tecnología, era singularizar a un país, a una región, a una institución como productora de conocimiento a partir de sus obras. En ese orden de ideas nos interesaba, por política cultural, por política de Estado, generar representaciones que dieran cuenta de nuestra singularidad, de nuestra unicidad como centro productor de conocimiento. No, hombre, ¿qué te pasa si México tiene Chichén Itzá? Ya está el ballet de Amalia Hernández, y tenemos a Diego Rivera, y tenemos a Frida Kahlo, y Tamayo inventó estos colores. Es decir, buscábamos un sistema donde se generaban, se propiciaban, se fortalecían estas excepcionalidades como una manera de dar cuenta de la competitividad que tenía el país frente al mundo. Hoy estamos viendo un proceso distinto. Hoy los países competitivos, insisto, son aquellos que son capaces de atraer, conservar, reformular y hacer circular el conocimiento. Y tienen las tecnologías para ello. Un ejemplo son precisamente estas competitividad que da las redes sociales. Pero más que las redes sociales, la posesión de los instrumentos de circulación y de las tecnologías para acceder a esas carreteras. Curiosamente, si lo vemos simplemente en la bolsa de valores, vemos que las compañías que mejor cotización tienen ya no son las fábricas, ya no son las que producen materias primas. Antes eran las 7 hermanas petroleras, Shell, Mobil, PM. ¿En serio? Hoy, ¿quién es el hombre más rico del mundo?
No, ese no. Bueno, ese también hace recorrer bienes simbólicos. Hoy, el hombre más rico del mundo vive del derecho de autor, que es Bill Gates. Ahora podrán decir, no, ¿sabe qué? No, pues es nuestro paisano, ¿cómo no? Mi tío, tocayo nuestro, Carlos Slim, que curiosamente su negocio principal es el de las carreteras de la circulación simbólica, a través de América Móvil. No es un cambio que se dé solamente en lo teórico, se da en la realidad. Y un poco a partir de aquí es donde quiero yo darles cuenta, de manera muy primaria tal vez, muy aterrizada, pero que orienta por dónde podemos nosotros contribuir desde nuestra posición a un cambio de política cultural y a plantear este nuevo paradigma en nuestro quehacer cotidiano. Por todo esto, esta frase de Carlos Fuentes me llama particularmente la atención. Dice, tanto el capitalismo como el socialismo han mostrado ser incapaces de sacar a la mayoría de nuestros pueblos de la miseria. China Dixie. Por consiguiente, la cuestión de orden cultural que se plantea es la siguiente: ¿hay otra solución, una solución propia? ¿No poseemos acaso la tradición, imaginación, las reservas intelectuales y organizacionales para elaborar nuestros propios modelos de desarrollo, consonantes con la verdad de lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser? Poco por la intención que hemos venido planteando con Luis Miguel de hacer el Seminario de Cultura y Seguridad Pública, con el ejemplo de Medellín, Colombia, que pasó de 381 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a alrededor de 22, es porque nos habla de modelos de gestión cultural, de modelos de intervención para el desarrollo que no son de Japón, que no son de Estados Unidos, que no son de Europa, que no son de Finlandia, sino que son de origen latinoamericano y que han mostrado ser exitosos. De gente como nosotros, igual de dicharacheros, pachangueros, violentos, intensos, pero ahí está también el caso de Ricardo Lagos, que hizo a la cultura eje de su programa de gobierno, no porque sea un romántico, bucólico, soñador, sino porque vio que a través de la cultura podía generar los espacios de diálogo, de acuerdo, de jerarquización de necesidades que restablecieran la comunicación entre dos posiciones totalmente encontradas, como eran los que estaban a favor de Pinochet y los que estaban todavía con la posición, digamos, del presidente Allende. Una sociedad totalmente dividida. O el aprovechamiento que hizo Lula en Brasil de tomar a la cultura, riquísima cultura brasileña, como una singularización de la otredad, y con esto adquirir un liderazgo latinoamericano a través de la conciencia de la marginalidad cultural respecto de un centro productor de conocimiento. ¿Cómo hemos visto lo cultural en el desarrollo de nuestro país? Me refiero primero a algunos antecedentes que es insoslayable referir. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48 se garantiza a toda persona el derecho a obtener, habida cuenta de la organización del Estado, la satisfacción de sus derechos culturales y a tomar parte libremente de la vida cultural. Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene efectos declarativos, hay dos pactos que han sido suscritos por el Ejecutivo, ratificados por el Senado, que ya elevan esto a un rango de obligatoriedad. Es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 15 establece que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural,
gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Y entre las medidas que deberán establecerse figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y difusión de la cultura. Después viene la Convención de los Derechos del Niño. Primera conclusión: el derecho humano a la cultura no es una novedad. Ha sido reconocido prácticamente desde 1948 y ratificado en estos dos pactos. Pero nuestra noción de lo cultural podemos identificarla en un momento específico en la Convención de 72 sobre el Patrimonio Cultural de la Humanidad, que nos dice en su artículo primero: a los efectos de la presente convención se considera patrimonio cultural, ojo, los monumentos, obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal, excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. ¿Quién determina el valor universal excepcional? Y aquí es donde vemos esta construcción vertical del conocimiento. Es un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Es decir, de esta forma de producción de conocimiento que valida a través de los especialistas la noción de patrimonio, de un patrimonio universal, de un patrimonio excepcional. Y como habíamos platicado, nos interesa que sea excepcional para singularizarnos como centro productor de conocimiento respecto de otros países. A través de nuestros monumentos arquitectónicos, escultóricos, de pintura, de arqueología, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan ese valor. También son patrimonio cultural los conjuntos de estos bienes y los lugares donde se mezcle la intervención humana con la naturaleza. Esto se tradujo en una noción de patrimonio en nuestra ley de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de 72. ¿Qué nos dice la ley federal? Artículo 28. Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional. El hito que marca la culturalidad de un bien es el arribo de la cultura hispánica a nuestro país. Y eso determina que antes sean bienes arqueológicos. Pero ¿eso qué importancia tiene? Vamos a saltar un poco al artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. ¿Cuándo inicia la historia de la nación? ¿Cuándo reconocemos que es el hito que marca que son bienes históricos y no arqueológicos? El arribo de la cultura occidental a nuestro país. A partir de ahí hay historia. Antes es arqueología. Bueno, me parece. ¿Y cuáles son los bienes, entre otros, que la ley determina que son monumentos históricos porque lo dice la ley? Simplemente por una disposición del legislador, por una producción de conocimiento vertical. Nos dice: los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como la educación y la enseñanza a fines asistenciales o benéficos, al uso de las autoridades civiles y militares y las obras civiles relevantes de carácter privado. En una muy modesta lectura, me parece que están plenamente representados como noción de patrimonio cultural los bienes representativos de los tres factores reales de poder vigentes en la colonia. Y los singularizamos como nuestro patrimonio cultural.
Aunque ese capítulo de bienes históricos, creo que es todo. ¿Mandé? Dice bienes históricos. Sí, Ah, ok. sí, pero estos se singularizan como patrimonio cultural en la categoría de monumentos históricos, estos bienes que son representativos de la colonia, de los factores reales de poder. No estamos hablando de la arquitectura vernácula, la cocina de la colonia, no, estamos hablando de los obispados, estamos hablando de las haciendas, estamos hablando de los edificios militares. Y la ley nos los impone como una noción de patrimonio no solo apropiable, sino obligatoria, para la construcción de una noción de nación. Pero, ay, me voy a decir de cosas maniceras. Afortunadamente, ella viene también de la periferia y sabemos cómo nos representaron desde el centro, la representación que salió desde el centro, y afortunadamente cada vez ha habido más participación de los estados en los procesos de políticas culturales, sin demérito de lo cual, como diría el clásico, con todo respeto, no, qué feo. El artículo 33 nos dice que son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. ¿A poco no es clarísimo? Pero afortunadamente nos aclara el propio artículo que para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualesquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Criterios claramente objetivos para la determinación de lo que es nuestro patrimonio cultural, que obviamente vienen de parte de los especialistas. No lo invalido, digo que la forma de producción de conocimiento es vertical, para construir una noción de patrimonio. Pero refirámonos a lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, que es una noción, es donde viene toda la noción de educación. Nos dice que es el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Me queda claro que lo que no corresponde al canon de producción del método científico de conocimiento resulta ignorante, servil, fanático y prejuicioso. Y además atenderá a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. O sea, las 62 lenguas indígenas no expresan una diversidad cultural. Hay un proyecto de construir una noción única de cultura. Pero esto no es que fueran villanos reventones que se retorcían el bigote y decían ñaca, ñaca, ahora sí vamos. No, era un proyecto de nación. Era indispensable para generar gobernanza construir una noción de unidad en la diversidad. Así como se sentaron algún día en alguna mesa de la colonia Anzures los 20 generales que se estaban matando y dijeron, vamos a generar un proceso de acceso ordenado al poder, porque si no nos vamos a matar. Así también en términos simbólicos había que construir una noción de unidad en la diversidad. Y los grandes pizarrones donde se construyó esta noción de unidad en la diversidad fue el muralismo, donde se representaba por un lado a los obreros, por otro lado a los científicos, y el intermediador, generalmente un político o un héroe revolucionario, proveyendo de estos beneficios de un lado para el otro. Esta era la noción, y esto fue una política cultural. La propuesta de Vasconcelos de las misiones culturales era llevar la luz del conocimiento del centro productor a la periferia receptora. De Baja California a Yucatán. Y así teníamos la representación en la cinematografía nacional de aquel maestro viejo, casi ciego,
que sobre los lomos de un burro va a una comunidad lejana, y no obstante las burlas de los muchachos, termina haciéndoles leer y ganando su papel. O el ejemplo sobresaliente de esta maestra como María Félix, que va a un pueblo sacrificándose para llevarles la luz del conocimiento. Yo con esa maestra, aunque reprobara 6 veces, ¿cómo no? No niego ni desconozco que existe el artículo 2, que nos dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá de ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. La condición para acceder al espacio público es seguirme representando como marginal. No es una noción integradora en el mejor de los sentidos, una noción productora de interculturalidad, una noción que reconozca la categoría de ciudadano, de habitante, para acceder a los beneficios del espacio público. No. Reconócete como marginal y entonces te doy un trato excluyente preferencial. Y los mestizos, los libaneses, los judíos, los chinos, los chilenos, los argentinos, no han construido una noción de nación en nuestro país. No hay la cocina regional allá, en Mexicali, la cocina china tradicional estilo Mexicali. Y ayer platicábamos que en Yucatán es comida tradicional el quepe charola. Pero porque la gente vive ahí, porque la casta beduina no es un mito. Se integró, interactuó, generó interculturalidad, generó desarrollo. Sin embargo, desde 1982 hay un documento que reconoce la UNESCO como un documento fundador de la visión de cultura y desarrollo, y que México ha participado ahí. Y que a partir de aquí comienzo a proponer una alternativa viable para cambiar esta concepción de política cultural. No por ser un juicio sumario, sino porque ahora resulta eficiente para nuestras formas de relación darnos cuenta de esto que decía Fuentes. No contamos con las reservas para construir un modelo desde lo propio. ¿Qué nos dice la Declaración de México sobre Políticas Culturales de 82? Su artículo 1 resulta fundamental. Cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. Ya lo cultural no como una noción monumental, sino como el conjunto de códigos, símbolos y significados que articulo de una manera especial y en un sentido específico para explicarme mi manera de estar en el mundo. No para generar exclusión o distinción respecto de otros países, sino para tener una representación del mundo e interactuar con él. Artículo 4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás. La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones. Se agota y se muere en el aislamiento. El otro día estábamos en un estado cuyo nombre no quiero acordarme, con los integrantes de la Comisión de Cultura, platicando sobre la posible ley de cultura del Estado.
Y una diputada, no voy a decir tampoco de qué partido tome, se levanta y dice: licenciado, yo quiero pedirle que en la elaboración de la ley se considere de manera especial la protección y la conservación de la forma de vestir de los indígenas, de su gastronomía, de su idiosincrasia, de su forma de construir, de sus costumbres y tradiciones, porque de lo contrario, ¿qué le vendemos a los turistas? ¿Tenemos nosotros el derecho de prohibirle a alguien que utilice una licuadora sobre el pretexto de que conserve sus tradiciones? Pero vamos a la fiesta de Día de Muertos y vemos una ofrenda. ¡Qué bárbaro! No tiene calabaza en tacha. ¿Cómo es posible que le pongan una botella de Bacardí y Coca-Cola? Eso no es lo tradicional. ¿Pero qué queremos? ¿Preservar el rito, la formalidad, o conservar la costumbre de recordar a los muertos? Y resulta que el muerto era bien borrachote, ¿no? 9. Hay que reconocer la igual dignidad de todas las culturas, así como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad cultural y exigir su respeto, pero no como una reivindicación, sino de la igual dignidad que tiene mi manera de estar en el mundo respecto de la tuya. ¿Tú dónde naciste? ¿Aquí dónde? Ahí yo dije en el CIDE, no. ¿Tú, Margarita? En el DF. En el DF, y vives en Morelia. ¿Tu forma de articular códigos, símbolos y significados te resulta eficiente para relacionarte en Morelia? ¿Y la tuya para estar en Aguascalientes? ¿La tuya es mejor que la de ella? ¿O son de una igual dignidad? Tú tienes derecho a defenderla porque es tu manera de estar presente y de insertarse en ese entorno social. No a la manera de un privilegio que hagas valer, porque no, yo soy aguascalentense de pura cepa. Tenemos 18 generaciones aquí. No, o sea, no es una cuestión reivindicatoria, sino es respetable en términos de que es tu manera de estar en el mundo. Y la noción de patrimonio cultural que nos da esta declaración dice: el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. A partir de esto, y me estoy saltando un poquito, surge ya la Convención de 2003 para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, que nos dice ya de manera formal, esto ya es una convención firmada por todos los países de la UNESCO, la gran mayoría, y nos dice: se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Y aquí viene la parte importante: que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Es decir, la noción de patrimonio cultural queda construida por una verticalidad a través de la participación de los especialistas, se vuelve una noción horizontal, donde el patrimonio cultural es validado en tanto que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos lo reconozcan como su patrimonio cultural. Y ese patrimonio cultural merece salvaguarda. ¿Qué es la salvaguardia? Medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión
de ese patrimonio en sus distintos aspectos. Pero no nada más es una noción romántica, culturosa. En su informe 2004, que se llama La libertad cultural en un mundo diverso de hoy, el Programa de las Naciones Unidas nos dice que si el mundo desea lograr los objetivos de desarrollo del milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales. Esto no solo es necesario para que los países puedan dedicarse a otras prioridades, tales como el crecimiento económico y la prestación de servicios de salud y educación para todos los ciudadanos, sino porque permitir la expresión cultural plena de toda la gente es en sí un importante objetivo de desarrollo. ¿Por qué sociedades inclusivas y diversas en términos culturales? Porque si yo cuando digo silla, tú entiendes mesa, podemos construir en común. Si cuando yo te invito a que hagamos un proyecto de nación, te digo, pues mira, sí, te tolero, pero no te soporto, ¿podemos construir en conjunto? Si las personas no tienen un mínimo común de cohesión y de sentido de su desarrollo compartido, es muy difícil construir un proyecto cualquiera que este sea. Por eso es que para cualquier estrategia de combate a la pobreza, lo primero que hay que hacer es transcurrir por el reto de hacer sociedades inclusivas y diversas. Pero aún más allá, estamos viendo muy próximamente una competencia voraz por los recursos naturales. Hace unos meses estaba yo formado para tomar el avión de regreso de Panamá, México. Detrás de mí está un señor, pues más o menos, no, más grande, barba roja, camisa cuadra. Digo, decir usted que por acá no se le veía muy panameño, no. No, pues mire, yo trabajo en una compañía canadiense que construye ciudades para viejitos. Les ponemos hospital, su iglesia, su biblioteca, las carreteritas para sus sillas de ruedas. No, hombre, son bien felices los ancianitos. Ahí le dejo mi tarjeta para la próxima semana. ¿Y qué hace usted en Panamá? Pregunté ingenuamente yo. Ah, pues vine a comprar 2 islas. Cualquier día de estos nos vamos a levantar y vamos a tener a la derecha un vecino japonés y a la derecha un vecino árabe. Si no generamos habilidades y capacidades para dialogar con la diversidad, para construir formas pacíficas de solución de las controversias, nos vamos a estar matando. Porque vienen a competir por nuestra agua, vienen a competir por nuestro maíz, vienen a plantearnos disyuntivas de qué hacemos con la producción en la selva: comer o combustible orgánico. O lo que está pasando con la minería en Colombia, o en Argentina, o con los huiriputas. El desarrollo humano no se trata sobre todo de ampliar las opciones de la gente, es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero también de brindarle las herramientas y las oportunidades para que tomen esa decisión. Amartya Sen, que ganó el premio Nobel en 98, lo ganó por atribuirle un valor económico, un valor en términos de decisión económica, algo muy sencillo. Él decía: la pobreza no es falta de recursos económicos, es que las personas no puedan alcanzar aquello que tienen razones para valorar. Tú tienes razones para valorar el poder producir a lo mejor un cuadro, o una danza, o una música, o un edificio, o una obra cinematográfica. Y es un índice de pobreza el no tener las capacidades para alcanzar eso. ¿Por qué? Porque tú tienes razones para valorarlo.
y es tu noción de desarrollo que merece igual dignidad, igual reconocimiento. También aquí tenemos la Convención sobre la Promoción y la diversidad de las expresiones culturales. Es decir, un poco lo que se venía discutiendo en la primera parte. No conservemos, no fomentemos el monopolio de un solo flujo simbólico que produce una noción aspiracional única. Promovamos el juego de la diversidad cultural en el flujo de las sociedades de conocimiento. Sin embargo, la realidad se le ha adelantado a esta convención. Lejos de que sigamos viendo a Hollywood como el gran productor simbólico del American Way of Life o la noción aspiracional a escala global, la gran preocupación que está teniendo Estados Unidos es que los chinos, los hindúes, los coreanos, los japoneses ya aprendieron que los medios de circulación simbólica también transmiten nociones aspiracionales. También son una manera de defender su manera de estar en el mundo. Y además, la tecnología también ha producido otro fenómeno impresionante. Hoy la principal preocupación que tiene una compañía productora de discos no es traerse al músico y ponerlo a grabar en un estudio, sino que tiene que esta música ponerla en 57 formatos distintos y hacerlo circular y entender cada uno de los circuitos comerciales de cada uno de estos 57 formatos. No es lo mismo salir a través de YouTube que a través de Facebook, que a través de Twitter, que a través de un reproductor de MP3, que a través de tu DVD, que a través de tu disco compacto. Se ha complejizado enormemente la circulación simbólica. Y también la circulación simbólica ha roto estos centros productores de conocimiento. A la manera del crowdfunding, hoy vemos que la construcción de conocimiento es más grupal. Y ya no hay un centro, porque la producción de conocimiento, el dato, la información, puede aportarlo una gente que esté viviendo en Yakarta, junto con otro que vive en Madrid, junto con uno que vive en México. Y la integración de todos estos conocimientos, sin que tenga que tener una validación central, sino una validación horizontal, yo te reconozco como parte de este grupo productor de conocimiento, independientemente de tus credenciales académicas o no. Ha descentralizado la producción de conocimiento. Estamos viviendo una época fascinante. México en el 2008 hizo 2 reformas constitucionales. Una al artículo 4, que finalmente nos dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. Ya tenemos una armella a partir de la cual construir una noción distinta del desarrollo cultural. Pero además se facultó al Congreso, en el artículo 73, fracción 29, para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura. Cambia el paradigma de las misiones culturales para reconocer la participación de los 3 ámbitos de gobierno en la definición de políticas culturales. Para la nueva legislatura, una de las cosas que he propuesto, no lo van a creer, pero la Ley General de Educación excluye al municipio de las actividades de desarrollo cultural. En el ramo 33 no hay transferencias para política cultural. Hay educación básica, educación especial, educación para adultos, pero no hay transferencias para desarrollo cultural. Esos son problemas reales
que tenemos que enfrentar. Y yo sé que a la gran mayoría de los promotores culturales, gestores, similares, conexos y derivados de la República Mexicana, de los Estados y el universo y más allá, nos parece que acercarnos a un diputado, a un administrador, bueno, hasta asquito nos da, como dirían en Jalisco, o peor. Pero les planteo todo esto porque son argumentos reales que podemos hacer valer y que podemos empezar a construir en favor de ellos. Para terminar, me voy a permitir, contrario a lo que me gusta, leer un fragmento de un texto que me parece bien importante transmitírselos porque vivimos un momento muy especial. Insisto, nunca leo, pero hoy, si me permiten, voy a hacer la excepción. Dice así: honorable Comnor, hasta el tercer cuarto del 2012 permanece abierto el conflicto postelectoral. Son recurrentes las cimas de inseguridad pública en diversos estados de la República y carecemos de certidumbre sobre el desarrollo económico en el país. La riqueza sigue sin permear hasta abajo y las desigualdades no han sido resueltas. Baste citar algunas cifras como ejemplo. La población en situación de pobreza ascendió a 52 millones de personas, 46.2% del total de habitantes en 2010, lo cual representa un aumento de 3.2 millones con respecto al 2008. De acuerdo con los más recientes datos de la Oficina de la OIT en América Latina y el Caribe, la tasa de desempleo humano de los jóvenes entre 15 y 24 años llega a 14.6, más del doble de la tasa general, que es del 6.7%, y el triple que la tasa de los adultos mayores de 25 años. Ya me deprimí. Es que ya es adultos mayores después de 25 años, ¿no? A diario nos enteramos de cuántos lugares descendimos en la más variada gama de áreas de turismo, educación, investigación, envío de remesas o producción petrolera o de alimentos básicos. Ni los jueces, ni la policía, ni los maestros, ni los sacerdotes resultan ya tan confiables como hace algunos años. Es más, Pedro Infante ha descendido en popularidad, pues los jóvenes ya casi no lo conocen. ¿Acaso el ejército sigue gozando de un nivel de prestigio importante? Pero sobre todo, se ha venido instalando entre nosotros una percepción de que después de años de esfuerzo y muchísimo dinero gastado, no hemos sido capaces de darnos instituciones sólidas, que la corrupción es un mal que permea todos los estratos, que el otro es sujeto de sospecha y que no reunimos las competencias mínimas para interactuar en el mundo con cierto grado de éxito. Por ello que no me sorprendió que en la encuesta aparecida en Nexos en febrero de 2011 se diera cuenta de que un 86% de los mexicanos tienen aspiraciones individuales y no colectivas. En ese orden de ideas, pareciera que escribir sobre el tema de cultura estaría fuera del sentido general de lo que es necesario para reinventar un futuro apetecible y viable en el cual estemos incluidos. Cuando se habla de reforma del Estado, se suelen referir a diversos temas concretos: cambios legislativos en cuanto al monopolio petrolero o eléctrico estatal, una mayor flexibilidad en cuanto al empleo, la apertura a la inversión extranjera en telecomunicaciones o la enésima reorganización del sistema de seguridad. Pero poca gente habla de la profunda necesidad de revisitar las bases sobre las cuales se construye el acuerdo en lo fundamental de nuestra sociedad, del sentido de nuestro desarrollo y de aquellos en los que podemos coincidir como nación hacia el bien común. En otros tiempos, correspondía al tlatoani, al presidente de la República, definir sexenalmente el proyecto de nación. Por eso, convencer su voluntad era lograr que se modificara nuestro mundo inmediato. De ahí la cargada y el besamanos. Sin embargo, en los tiempos que corren y en plena transición de paradigma hacia las sociedades de conocimiento, no podemos confundir la necesidad real de renovar la cohesión social y el sentido de nuestro proyecto de nación con la solución formal antigua. Es una tentación fácil y cómoda, sobre todo para algunos intereses, pero es muy importante que no caigamos en ella. El reto central de nuestra reforma de Estado es lograr que se exprese y renueve claramente la voluntad nacional, mediante la participación corresponsable de la población en todo el proceso. Si bien la definición del rumbo ya no es monopolio del tlatoani,
Tampoco lo es de los medios, de las cámaras o de los ejecutivos estatales y municipales. Tampoco de los ricos ni de los líderes que medran con la pobreza o la ignorancia. Más allá de la evidencia que hace necesario reformular las bases legales y administrativas de la economía, la educación, el régimen laboral, el sistema de salud, la interacción de los partidos políticos a la seguridad pública, lo que en verdad urge es construir un acuerdo mínimo en el que todos coincidamos, para así estar en la condición indispensable para sumarnos en su realización. En ese orden de ideas, la primera acción prioritaria del Estado mexicano, y lo que pudiera ser entendido como el primer mandato de la población a los tres poderes de su gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, es el de restituir la confianza de los mexicanos entre sí, de los mexicanos con los otros y de los mexicanos hacia sus instituciones. Probablemente a algunos les parecerá sumamente ingenuo que argumente a favor del reconocimiento de nuestra memoria y patrimonio cultural históricos, a favor de la generación de espacios de conocimiento y aprecio de la diversidad, la promoción del diálogo intercultural, el fortalecimiento de los mecanismos tradicionales de convivencia y balance social, como acciones prioritarias para regenerar la cohesión social y redefinir el sentido de nuestro desarrollo. Sin embargo, una de las tesis que planteó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su informe de 2004, fue precisamente que si el mundo desea lograr los objetivos de desarrollo del milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales. Es evidente que si no reconocemos en el otro un aliado y en la diversidad una fuente de creatividad, resulta sumamente difícil pensar en construir unidad, e imaginar un futuro compartido. Es para mí claro que la recuperación de nuestros patrimonios inmateriales es fundamental para fortalecer el tejido social, no como una excentricidad culturosa, sino con el objetivo final de recuperar nuestra visión propia, valga la redundancia, del mundo y nuestra forma de estar en él. El qué pensamos, cómo lo pensamos y para qué, que si bien en México se expresa con gran estética, no agota ahí sus alcances. Mucho más allá de su belleza, nuestra diversidad cultural ha probado históricamente su eficacia para concertar la participación social de todos los estratos, para hacerlos dialogar y así jerarquizar sus necesidades, para promover la confianza y la colaboración con el otro, hacia un fin común, para proveernos de una red social de soporte que ha resistido con éxito fortísimas crisis políticas y económicas y abrumadores fenómenos naturales. Pero no solo en la tradición encontramos esos espacios. Los jóvenes están inventando y ejerciendo nuevas formas de relación que también deben de ser potenciadas por su capacidad de generar cohesión y sentido. Ya sea innovando tradiciones, como es el caso del son jarocho, o creando nuevas a través de las tecnologías, las redes sociales o el hip hop, por mencionar algunos ejemplos. Urge fomentar el reconocimiento y circulación de lo propio, generar espacios de diálogo y producción de interculturalidad, promover la diversidad y fortalecer nuestras habilidades y capacidades para generar confianza e inventar juntos las nuevas formas de relación que desde lo propio nos permitan insertarnos con igual dignidad cultural en un mundo plenamente interconectado e interactivo. Urge garantizarle a las personas el pleno acceso a la ampliamente circulante diversidad cultural del mundo y acercarles efectivamente las habilidades para participar proactivamente en ese flujo. Estamos hablando de la banda ancha, de invertir en las alternativas soberanas en cuanto a nuevas tecnologías y de una nueva etapa de alfabetización masiva en los lenguajes de la era digital. Urge darle a las personas la posibilidad de elegir el tipo de vida que quieren llevar y abrirles oportunidades para que puedan tomar tal decisión. No quisiera que se pensara que la cultura es un remedio universal, pero sí es una base transversal sobre la cual se puede construir cohesión social y un sentido compartido del desarrollo para un mundo interconectado, interactivo y diverso. Los lenguajes artísticos que ustedes manejan son formas adicionales de comunicación, de construir sociedad, de estar juntos, de transmitir nociones de otras formas de vida buena.
Hasta hoy, a nuestros jóvenes, la única noción de vida buena que les hemos transmitido ha sido la de la lana, la vieja y la cheyena. Ustedes, con su expresión artística, pueden transmitirle a otras personas que hay otras nociones de vida buena, que no nada más hay un modelo aspiracional, que la música, que la pintura, que la danza, el teatro, son formas de vida que nutren de una manera distinta y constituyen una forma distinta de una vida buena. Pero también con eso estarán ustedes dándole la oportunidad a muchas personas de comunicarse con otros lenguajes no verbales, de desarrollar otras habilidades intelectuales, otras inteligencias que no necesariamente tienen que ser las textuales, o las escritas, o las verbales. Ese es para mí el nuevo sentido de la educación artística. No solo porque no podemos dejar a un lado la expresión artística de excelencia, pero sí también el hacer circular, el hacer reconocer a través de formas diversas de expresión lo que hemos sido, lo que somos, e imaginar juntos lo que podemos ser. Muchas gracias. Lejos de la bucólica imagen de Fernando Soler o de Pepe Toro, hoy en esta encuesta publicada en febrero en Exos nos dice que el 90% de los mexicanos confía en que puede cambiar su propia vida. El 81% de los mexicanos dicen que antes que el país está mi familia. Los mexicanos tienen cultura de triunfadores, un 67%. Ya no es el México del siglo XX que se autorrepresentaba como la voz de la América Latina desde México. Ahora somos, nos vemos y nos percibimos con esta autorrepresentación y con estas capacidades y habilidades. Un poco para explicar esto de manera más fácil, quiero ponerles un breve video de unos minutos que da cuenta de esta situación. No podemos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas. Curtis Johnson. En el sector de la industria, innovar supone mejorar continuamente los productos con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe con el paradigma anterior. Estas son algunas de las bonitas obras exhibidas en Maco. Yo no las entiendo. Simplemente las pongo a su consideración como autorrepresentación, pues. ¿Qué vemos en nuestros espejos? ¿Qué vemos en nuestros espejos? Y esta es la gran pregunta. En las semanas pasadas, con Luis Miguel Úsuga, que viene mañana, estuvimos dando un seminario de cultura y seguridad pública. Ya lo hablará él mañana, pero el gran problema que se enfrentó en Medellín fue una autorrepresentación como corruptos, incapaces, sicarios, marginales,
la escoria de ese tiempo, como diría Alonso Salazar, que no habían nacido para semillas. Es decir, los jóvenes de esa época sabían y se autorrepresentaban como de vida corta, como que no iban a trascender, como que no habían nacido para semilla. Y desde luego, pues, como incapaces de construir una noción de futuro distinto. ¿Qué tanto nosotros nos representamos como marginales, como incapaces de construir instituciones confiables, como corruptos, que finalmente es una forma de autorrepresentación que tiene referentes culturales? No digo que no haya nociones de realidad, pero hay interpretaciones de esas realidades. Y esas construcciones sociales de la realidad son en gran parte lo que construye, lo que se expresa en nuestras representaciones. Donde no se vea leerles y tratar de esta manera de transmitirles esta información. Lo primero es, yo creo que el gran problema que estamos viviendo en el siglo XXI, en este inicio del siglo XXI, es cómo nos estamos representando, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos en México, qué imagen de nosotros mismos estamos transmitiendo al exterior. Y no nada más es una cuestión egótica, sino cómo nos vemos es cómo nos relacionamos, desde qué posición nos relacionamos y qué sentido producimos. Entonces, un poco en una selección caprichosa, no curateral antes de que Cuauhtémoc me regañe, hay algunas imágenes de cómo nos vemos que me parecen muy evidentes. A ver si alcanzo a probar esto. Poco, bueno, ahí a lo lejos se alcanza a ver un mercado de artesanías con el típico huipil, el sombrero de charro que no puede faltar, y que uno se sube al avión y dice, ¿yo a dónde pongo esta cosa? Todos los hombres, ¿no? Algunas bolsitas, imágenes de la Virgen de Guadalupe, farolitos de hierro forjado, hamacas, bastoncitos de madera. Esta es muy bonita, toda esta bonita artesanía junto al Burger King. ¿Qué les puedo decir? Esta es una bonita imagen de Tijuana. Y menciono que es de Tijuana porque aparentemente pensamos en centros turísticos, pero también son nuestros principales puntos de contacto en diálogo con el exterior. Por Tijuana hay 50 a 60 millones de cruces al año que apropian esta representación de nosotros mismos. Cancún es el principal puerto de entrada de los turistas a nuestro país, y lo que les vendemos ahí como artesanía, pues finalmente termina siendo la representación de lo propio que estas personas se llevan. Es una representación posible de la familia, ¿verdad? Y esto es una representación posible de la infancia, ¿no? Es una muchacha haciendo belly dance a sus 6 años, ¿no? Este es el próximo reality de TV Azteca, donde van a conjuntar por primera vez en la historia al travieso Arce, a Juanito, a una ciclista que ahorita no me acuerdo su nombre, y a la edecán del IFE. Esta es una representación posible de lo político. Secretario de Educación, agradablemente abrazado por la Reta de Orozco, así se llama, ¿no? Juanito y la famosa edecán del IFE.
Realmente resulta un reto después de mi tocayo y bueno, las otras presencias que vamos a tener, entre ellas las de Cuauhtémoc, más otros expertos que estarán aquí con ustedes. Yo, como verán en el currículum, además de ser viejito, soy un simple abogado, venido promotor cultural, y básicamente me interesa buscar dejar clara una idea central en esta charla. Es dentro del nuevo contexto del mundo contemporáneo y en términos de democracia y de globalización, ¿cuál es el sentido de la educación artística? ¿Cuál es el sentido de la expresión artística en este mundo contemporáneo? Y lo segundo es darles a ustedes elementos muy prácticos, muy reales, que nos explican un poco cómo hemos construido esta visión de lo cultural de nuestro país y qué áreas de oportunidad hay, qué clavos, qué armillas hay para colgarnos, para poder desarrollar una noción de cultura, un concepto de cultura, políticas culturales, y que me parece que van a corresponder un poco más al paradigma que estamos viendo emerger. Desafortunadamente no tenemos mucha visibilidad en el cañón, un poco en las pantallas. Suplico su comprensión. Yo pienso que ya en la tarde se habrá resuelto de mejor manera esto. Y bueno, vamos a buscar